Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay preguntas que no buscan respuesta inmediata, sino silencio interior. Esta es una de ellas. ¿Te da tranquilidad el ejemplo que das? No lo que dices, no lo que proyectas, sino lo que realmente vives. Porque el ejemplo no se construye con palabras, sino con decisiones, con gestos cotidianos, con fidelidades silenciosas. El ejemplo que damos es como una huella. No se ve desde lejos, pero queda marcada en quienes nos rodean. En el camino de la fe, el ejemplo es testimonio, es coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Es integridad cuando nadie nos observa. Es ternura en medio del juicio. Es firmeza sin que llegue a ser dureza. Y cuando el ejemplo que damos nace de la verdad, de la compasión, de la presencia de Dios en nosotros, entonces sí, da tranquilidad, no porque sea perfecto, sino porque es sincero, no porque impresione, sino porque acompaña. Hoy te invito a detenerte a respirar, a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿tu forma de vivir te da paz? ¿Tu forma de amar te da descanso? ¿Tu forma de servir te da sentido? Que este episodio sea un espacio para revisar no solo lo que decimos, sino lo que dejamos detrás, porque el ejemplo que damos puede ser refugio o puede ser ruido. ¿Y tú qué estás sembrando con tu vida? Dar ejemplo no es simplemente actuar bien frente a los demás, es permitir que lo invisible se manifieste en lo visible, que lo eterno se insinúe en lo cotidiano sin pedir permiso, como la luz que entra por la rendija y transforma la habitación sin que nadie lo note. Es dejar que lo divino se infiltre en lo humano, no como una exigencia, sino como una revelación que llega en silencio, como el perfume que permanece en el aire después de que alguien ha pasado. El ejemplo no se grita, se encarna, no se impone, se revela. Es como una melodía que solo se escucha cuando el alma se aquieta, cuando el corazón se abre sin defensas, sin filtros y sin prisa. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, nos susurra con ternura y firmeza. Camina el justo en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él, porque el ejemplo no es una estrategia, es una forma de ser. No es una obligación técnica, es una verdad vivida. No es una obligación, es una invitación a encarnar lo que creemos, a vivir desde lo más profundo de quienes somos. La tranquilidad no es solo ausencia de conflicto, es una paz que nace de la coherencia, del silencio interior que se alcanza cuando lo que decimos y lo que hacemos están perfectamente alineados, como dos ríos que se encuentran y fluyen en la misma dirección. Es permitir que la conciencia respire, que el alma descanse, que el cuerpo se relaje porque no hay nada que esconder. La tranquilidad no se compra, se cultiva, no se impone, se cosecha. Es como el rocío que cae sobre la tierra sin que nadie lo note, pero que lo va cambiando todo. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, nos recuerda con delicadeza, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto.
porque la paz que nace del ejemplo honesto no necesita defensa, no teme al juicio, no se disfraza. Es como el suspiro profundo que llega después de haber hecho lo correcto, aunque haya costado. El ejemplo no es solo lo que mostramos cuando nos observan, es lo que sostenemos cuando nadie nos ve, es lo que permanece cuando el ruido se apaga, cuando las luces se apagan, cuando el escenario se desmonta. Es permitir que lo eterno se manifieste en lo pequeño, que lo sagrado se revele en lo cotidiano, como el pan compartido, como la mirada que consuela, como el gesto que no busca reconocimiento. En el libro de Salmos, número 1, versículo 3, nos susurra con ternura: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, porque el ejemplo no es una actuación, es una raíz, no es una fachada, es una semilla, no es una estrategia, es una verdad que florece sin prisa, sin ruido, sin necesidad de aplausos. La coherencia no es una meta, es un camino. Es permitir que lo que creemos se convierta en lo que vivimos, que lo que predicamos se convierta en lo que encarnamos. Es dejar que la fe se vuelva carne, que la esperanza se vuelva gesto, que el amor se vuelva decisión. La coherencia no se grita, se respira, no se impone, se contagia. Es como el perfume que no se ve, pero que transforma el ambiente. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 7, nos recuerda con firmeza y ternura: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, porque la coherencia no es perfección, es fidelidad. No es rigidez, es integridad. No es apariencia, es verdad vivida con humildad. El ejemplo no es perfección, es humildad. Es permitir que el error se convierta en enseñanza, que la caída se convierta en testimonio, que la fragilidad se convierta en puente. Es dejar que el arrepentimiento hable más fuerte que la defensa, que el perdón sea más poderoso que la justificación. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos susurra con compasión: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque el ejemplo que pide perdón no se debilita, se fortalece, no se deshonra, se humaniza, no se esconde, se revela como tierra fértil donde Dios puede sembrar algo nuevo. La integridad no se mide por lo que decimos en público, sino por lo que sostenemos en lo secreto. Es permitir que lo íntimo y lo visible se abracen sin contradicción, que lo que somos en la quietud sea lo mismo que mostramos en la luz. Se presenta como coherencia silenciosa, como fidelidad en lo pequeño, como verdad que no cambia según el entorno. Se disfraza de constancia, de disciplina, de amor sin espectáculo. Nos dice que lo que somos en lo oculto define lo que somos en lo eterno. En el libro de Salmos, número 25, versículo 21, nos lo dice con firmeza: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Porque la integridad no necesita testigos, no teme al silencio, no se disfraza. Es como raíz profunda, invisible pero esencial. El ejemplo también se hereda, no solo se observa. Es semilla que germina en generaciones futuras, memoria que forma carácter, testimonio que se convierte en cultura. Se presentan como hábitos que se repiten,
como palabras que se recuerdan, como gestos que se imitan sin saber por qué. Se disfraza de costumbre, de presencia, de legado. Nos dice que lo que vivimos hoy puede formar el corazón de quienes vendrán mañana. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, nos recuerda con ternura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque el ejemplo heredado no necesita control, no teme al tiempo, no se disfraza. Es como canto antiguo que sigue resonando en nuevas voces. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Es luz que revela, espejo que muestra, camino que exige. Se presenta como incomodidad que purifica, como confrontación que libera, como claridad que transforma. Se disfraza de sinceridad, de transparencia, de firmeza amorosa. Nos dice que el ejemplo que damos debe estar fundado en la verdad y no en la conveniencia. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 19, nos lo dice con claridad: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento, porque la verdad no necesita maquillaje, no teme a la exposición, no se disfraza. Es como amanecer, inevitable, revelador y a la vez transformador. La fidelidad no solo es constancia, es amor sostenido, es compromiso que no depende del ánimo, presencia que no se ausenta, palabra que no se rompe. Se presenta como perseverancia silenciosa, como ternura firme, como decisión que no se negocia. Se disfraza de paciencia, de firmeza y de entrega. Nos dice que el ejemplo fiel es más fuerte que cualquier argumento. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, nos lo recuerda con dulzura: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él, porque la fidelidad no necesita espectáculo, no teme al desgaste, no se disfraza. Es como fuego lento, no arde con fuerza, pero calienta con profundidad. La justicia no es solo equidad, es compasión activa, es defensa del débil, voz del silenciado, gesto que restaura. Se presenta como firmeza que no humilla, como ternura que no cede, como verdad que no se acomoda. Se disfraza de misericordia, de valentía, de amor que corrige. Nos dice que el ejemplo justo no busca venganza, sino restauración. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nos lo dice con claridad: que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, porque la justicia no necesita dureza, no teme al poder y no se disfraza. Es como balanza equilibrada, no se inclina por presión, sino por verdad. La compasión no es únicamente emoción, es acción que honra, es permitir que el dolor ajeno nos toque sin miedo, que la necesidad del otro nos convoque sin cálculo, que la ternura se vuelva decisión. Se presenta como gesto silencioso, como mirada que sostiene, como presencia que no exige. Se disfraza de paciencia, de escucha y de entrega. Nos dice que el ejemplo debe ser compasivo y que no busca reconocimiento, sino transformación. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, nos lo dice con dulzura: vestidos de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre y de paciencia, porque la compasión no necesita ruido, no teme al desgaste, no se disfraza. Es como sombra fresca en medio del calor. No se anuncia, pero alivia. La esperanza no es solo deseo, es certeza que camina, es permitir que lo invisible nos sostenga, que lo que aún no vemos nos impulse, que lo que Dios prometió nos mantenga firmes. Se presenta como fe que no se rinde, como espera que no se agota, como confianza que no se rompe. Se disfraza de perseverancia, de visión, de gratitud anticipada. Nos dice que el ejemplo esperanzado no es ingenuo, es valiente. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos susurra con firmeza, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, porque la esperanza no necesita pruebas, no teme al tiempo, no se disfraza. Es como semilla enterrada, no se ve, pero está viva. La humildad no es debilidad, es fortaleza que se inclina, es permitir que el ego se aquiete, que la verdad nos corrija, que el otro nos enseñe. Se presentan como silencio que escucha, como corazón que se abre, como alma que se deja moldear. Se disfraza de servicio, de sencillez y de reverencia. Nos dice que el ejemplo humilde no busca aplausos, sino profundidad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nos susurra con claridad: nada hagáis por contienda o por ganar gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, porque la humildad no necesita defensa, no teme al juicio, no se disfraza, es como tierra fértil, no se impone, pero da fruto. La obediencia no es sumisión ciega, es amor que responde, es permitir que la voluntad de Dios nos atraviese, que su voz nos dirija, que su verdad nos transforme. Se presenta como decisión firme, como entrega consciente, como fidelidad silenciosa. Se disfraza de disciplina, de confianza y de reverencia. Nos dice que el ejemplo obediente no es rígido, es libre. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, nos lo dice con ternura. El que me ama, mi palabra guardará, porque la obediencia no necesita imposición, no teme al sacrificio y no se disfraza. Es como río que sigue su cauce. No se detiene, pero siempre fluye hacia el origen. La gratitud no es solo reacción, es postura del alma, es permitir que lo recibido se convierta en ofrenda, que lo vivido se transforme en la alabanza, que lo cotidiano se vuelva sagrado. Se presenta como mirada que reconoce, como corazón que celebra, como vida que agradece. Se disfraza de gozo, de generosidad y de paz. Nos dice que el ejemplo agradecido no depende de las circunstancias, sino de la conciencia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos susurra con firmeza: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, porque la gratitud no necesita abundancia, no teme a la escasez, no se disfraza, es como luz que se enciende desde dentro, no depende del entorno, pero lo transforma. La paciencia no es pasividad, es fortaleza que espera, es permitir
que el tiempo de Dios nos eduque, que el proceso nos transforme, que la espera nos purifique. Se presenta como silencio que no desespera, como fidelidad que no exige, como esperanza que no se apaga. Se viste de constancia, de fe y de ternura sostenida. Nos dice que el ejemplo paciente no es lento, es profundo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos lo dice con firmeza: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, porque la paciencia no necesita resultados inmediatos, no teme al retraso, no se disfraza, es como raíz que crece en lo oculto, invisible pero indispensable. La fe no es solo una creencia, es confianza encarnada, es permitir que lo invisible nos sostenga, que lo eterno nos dirija, que lo divino nos habite. Se presenta como certeza que no depende de la vista, como decisión que no depende de la lógica, como entrega que no depende del control. Se disfraza de obediencia, de visión y de descanso. Nos dice que el ejemplo de fe no es ingenuidad, es valentía espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos lo dice con profundidad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque la fe no necesita explicaciones, no teme a la oscuridad, no se disfraza, es como fuego interior, no se ve, pero va iluminando poco a poco desde dentro. Y finalmente, el amor no es como una emoción pasajera, sino como fundamento eterno. Es permitir que todo lo que somos se alinee con lo que Dios es. Se presenta como entrega sin medida, como servicio sin condiciones, como presencia que no se retira. Se dice que se disfraza de perdón, de ternura y de sacrificio. Nos da el ejemplo que no se impone, sino que ofrece. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, lo dice de manera firme: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros, porque el amor no necesita explicación, no teme al dolor, no se disfraza. Es como el latido que sostiene la vida, invisible, constante y esencial. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón sincero, reconociendo que nuestras palabras y nuestros gestos dejan huella, que el ejemplo que damos no es neutro, sino semilla que germina en otras personas. Te pedimos que nos enseñes a vivir con integridad, a caminar con coherencia y a hablar con verdad, que lo que somos en lo secreto sea digno de tu mirada, que lo que mostramos en lo visible sea reflejo de tu luz, que nuestra vida no sea solo un discurso, sino testimonio profundo, que cada paso que demos, cada decisión que tomemos, cada silencio que sostengamos, sea una forma de honrarte. Ayúdanos a reconocer cuando fallamos, a pedir perdón sin miedo, a corregir el rumbo con humildad, que no busquemos perfección, sino sinceridad, que no vivamos para impresionar, sino para servir, que el ejemplo que damos no sea una carga, sino una ofrenda, que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras y que nuestras palabras estén llenas de compasión, de justicia y de esperanza, que lo que sembramos hoy, aún en tierra dura,
dé fruto en su tiempo, que lo que dejamos atrás sea memoria viva, que sea legado silencioso y raíz profunda. Y cuando el cansancio nos visite, cuando el juicio nos confunda, cuando el ruido nos distraiga, recuérdanos que tú eres el origen y el destino, que tú ves lo que nadie ve, que tú sostienes lo que nadie entiende, que tú transformas lo que parece perdido. El ejemplo que damos, aunque imperfecto, sea tocado por tu gracia. Que nuestra vida sea como árbol junto al río, firme, fecunda, silenciosa, pero eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.